Entonces, vamos a arrancar de una forma muy ágil hablando de los desafíos diagnósticos y el tratamiento de esta enfermedad, que cada vez realmente es muy interesante que nos metamos en el cuento de estas enfermedades poco prevalentes, que realmente podemos hacer algo por nuestros pacientes. Siempre es importante iniciar con la definición. Recordemos que la enfermedad de Pompe también es conocida como la enfermedad por depósito lisosomal de glucógeno tipo 2. Es una enfermedad rara, huérfana, causada por una deficiencia parcial o total de la enzima alfa-glucosidasa ácida. Está relacionada a una mutación GAA de patrón autosómico recesivo. Al no tener esta enzima, pues simplemente lo que va a haber es un acúmulo anormal de glucógeno, especialmente a nivel muscular. Entonces, como lo vemos acá, aquí vemos, ¿cierto? En el cromosoma 17, en el brazo largo, en la posición 25, tenemos el gen GAA, tenemos la difusión de la enzima, y esta enzima normalmente lo que hace es lisar los enlaces alfa 1,6 de glucógeno. ¿Para qué? Para fraccionarlo y poder aprovechar la glucosa. Al no poderlo hacer, básicamente el miocito se muere de hambre con la nevera llena. No puede utilizar ese glucógeno que tiene y entonces el glucógeno se acumula y esto empieza a generar una cascada de eventos con la activación de autofagosomas de inflamación que comienza a generar la degeneración muscular. Existen tres fenotipos importantes y que tienen obviamente una correlación genotipo. Entonces, yo puedo hablar de Pompe infantil, pero también hay dos espectros de late onset, que son los juveniles y los que inician en la etapa adulta. Esto es inversamente proporcional. Evidentemente, los pacientes más graves inician a nivel infantil, van a tener menos enzima, ¿cierto? Y los adultos pues, van a tener un poco más de enzima residual, por eso la gravedad es menor. Obviamente que en el genotipo también es cierto que los infantiles en su mayoría se van a asociar a mutaciones nonsense o friendship. En cambio, en los late onset vamos a tener más mutaciones missense. Sin embargo, eso no es la regla. Yo puedo también tener incluso en late onset mutaciones nonsense y en infantiles puedo tener incluso missense. Lo que nosotros sabemos siempre es que hay una tríada evolutiva que todos tenemos en mente en la enfermedad de Pompe, que empieza el paciente con fatiga, con elevación de la CPK, luego vemos objetivamente la debilidad muscular y finalmente la parte respiratoria. Pero esto no necesariamente sucede de esta forma. Ahora, existe un diferencial muy importante que tenemos que hacer entre infantil y adulto. Evidentemente, en el infantil tenemos un patrón mucho más dramático de la enfermedad, con una cardiomopatía muy clara. A veces incluso en los infantiles tardíos podemos ver a veces el signo de Gowers muy sencillamente poniendo al niño a sentarse o estar acostado en el piso y a ponerse a incorporarse. Vemos las facies miopáticas, vemos la macroglosia, la dificultad respiratoria y el famoso floppy baby. En los niños, en el infantil, es muy importante el compromiso a nivel flexor cervical, proximal de miembros superiores y el compartimiento posterior de miembros inferiores. Acá no hablamos de tiempo porque es una enfermedad mucho más dramática y existe realmente una evolución muy rápida. Acá tenemos una paciente, por ejemplo, también de mi consulta, una paciente juvenil con un Pompe juvenil donde vemos las fases miopáticas, vemos la hiperlordosis con una disminución del trofismo bastante marcada y con una dificultad importante del compartimiento posterior. Esto es algo muy característico de los pacientes Pompe, por eso hay una dificultad para subir escaleras especialmente o pararse de la silla. Y en esta paciente, por ejemplo, vemos ya un Gowers mucho más marcado. ¿Por qué? Porque tenemos ya una fase evolutiva de la enfermedad mucho más avanzada y vemos pues obviamente todos los pasos y al final incluso esa dificultad para generar la estabilidad. En los adultos tenemos ciertas diferencias. Los adultos, por ejemplo, el músculo subescapular es uno de los que se pueden comprometer más, por eso podemos tener escápula alada, compromiso facial, la lengua es un músculo muy Pompe en late onset, también los flexores cervicales, los abdominales y los paraespinales, que definitivamente son los más importantes y los iniciales y los que generalmente pasamos por alto, especialmente en el abdomen, en la parte superior. Por eso podemos ver este famoso signo de víbor, donde al pedirle al paciente que se intente incorporar, el ombligo se va hacia arriba. Entonces, en pacientes con late onset es importante tener los músculos identificados que más se ven comprometidos, pero también cuándo. Entonces, los que primero se van a comprometer son los de la musculatura axial, abdominales y paraespinales, y posteriormente podemos tener los flexores y los del compartimiento posterior de miembros inferiores. Obviamente que a medida que la enfermedad avanza, pues vamos a comprometer más músculos.
Acá tenemos un ejemplo de un paciente donde vemos esta prominencia abdominal por la debilidad de músculos abdominales, la hiperlordosis, y vemos esta marcha basculante o balanceada que en los adultos realmente hay que precisar muy bien porque puede no ser muy notoria. Estos, inclusive los pacientes pueden empezar síntomas 20 a los 30 años o incluso después de los 35 años. Así que hay que ser pues, bastante observadores para ver estos pequeños alteraciones en el balanceo en los pacientes que inician en la fase adulta. ¿Cuál es el problema de las enfermedades en general raras? ¿Qué pasan de médico en médico y existe una gran brecha entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico? Y esto es una realidad. Por eso yo pienso que identificar las claves del diagnóstico y saber cuándo tamizar al paciente es importante. ¿Cuándo puedo yo hacer el diagnóstico de un paciente con POMP? Existen 3 momentos. El primero con tamizaje neonatal, que en Colombia para POMP no lo hacemos de forma regular. El rastreo familiar, obviamente si yo encuentro un paciente índice, pues yo me voy a buscar a los familiares, inclusive puedo encontrar pacientes asintomáticos o asignológicos incluso. Y donde vamos a poner el foco es en la sospecha clínica. ¿En qué pacientes podría ser o podríamos considerar iniciar o hacer el tamizaje de la enfermedad? Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta normalmente de un paciente POMPE? Normalmente nos va a consultar por fatiga, por dificultad para pararse de la silla, por ortopnea, disnea, escoliosis, mialgias, dificultad para subir escaleras y cambios en el patrón de la marcha. Como cualquier otra miopatía, evidentemente. Pero existen algunas claves que podrían hacer por lo menos pensar en esta enfermedad. Entonces vamos a hablar de estos 4 fenotipos importantes a identificar. Fenotipo A es aquel paciente que tiene el compromiso de los músculos POMPE. Los músculos POMPE, compromiso temprano abdominal, compromiso temprano paraespinal, compromiso del subescapular, del abductor mayor, de los glúteos, del compartimiento posterior de los miembros inferiores, de la lengua. Hablando del late onset, por supuesto. Estos músculos son muy POMPE, obviamente no es la única enfermedad que afecta a estos músculos, pero es o genera una sospecha bastante importante. Ahora, recordemos que no solamente el examen clínico, ya lo vimos, nos podemos apoyar también de los estudios neurofisiológicos, obviamente, del patrón miopático, las descargas miotónicas, pero también incluso de la resonancia, donde vamos a ver, como ya se vio en la charla anterior, la infiltración grasa en los músculos ya comprometidos o incluso el edema o la inflamación en las fases T2-STIR, donde puedo incluso coger los músculos presintomáticos. La fase 2 o el fenotipo 2 es aquel paciente que tiene una elevación de la CPK menor a 2000 y con algún compromiso muscular, que no necesariamente son los músculos POMP. Entonces, en estos pacientes que tienen una persistencia de elevación de la CPK y no encuentro la etiología, definitivamente POMP debe ser un diagnóstico diferencial. Obviamente que también podemos tener elevación de transaminasas, LDH, incluso si hacemos un estudio de extendido de sangre periférico y en lugar de hacerlo de hematoxilina y eosina, lo hacemos con coloración PAS, podríamos ver el glucógeno en los linfocitos. Obviamente esto no es patognomónico porque cualquier glucogenosis lo puede generar, pero pues evidentemente en el contexto clínico del paciente, la verdad que es una herramienta bastante interesante. El otro fenotipo es aquel paciente POMPE que generalmente tiene mucho más compromiso respiratorio. Recordemos que el POMPE le gusta mucho el ataque al diafragma, ¿no? Entonces, esta alteración de la presión inspiratoria máxima, de la presión expiratoria máxima, de la ortopnea y del Sjajos es clave. Sobre todo, teniendo en consideración que hasta el 30% de los pacientes con POMPE pueden debutar con alteración respiratoria, que desafortunadamente incluso a pesar del tratamiento, los pacientes van a generar algún tipo de impacto respiratorio por el momento con lo que tenemos y que podemos tener una pérdida de 1.4 o 4.6 de la capacidad vital forzada. Y esto, a veces, la alteración respiratoria puede no correlacionarse con la debilidad muscular. Si pudiéramos solicitar a los servicios para que hicieran la espirometría no solamente sentados, sino también en decúbito, podríamos ver algo muy interesante y es que hay una caída de la capacidad vital forzada de más del 10%, especialmente más del 20%, entre sedestación y decúbito. ¿Y esto de qué me habla? Me habla de debilidad del diafragma, que tal vez es un signo bastante sugestivo de la enfermedad de POMP. Obviamente en la radiografía de tórax, en late onset, en lugar de ver una cardiomegalia importante, pero no, quizás no la vamos a ver, pero sí podemos ver incluso, por ejemplo, elevación del hemidiafragma, y esto me hablaría de forma directa también de una posible debilidad. Y el cuarto fenotipo
para sospecha de enfermedad de Pompe viene siendo el síndrome de Raki rígido, en el cual hemos descartado las etiologías genéticas, inflamatorias, autoinmunes, incluso paraneoplásicas. ¿Por qué? Porque evidentemente el compromiso esquelético en Pompe es bastante marcado. Tenemos una gran cantidad de porcentaje de escoliosis, cifosis y lordosis. Evidentemente una reducción de la mineralización ósea. Son pacientes con una miopatía y además con poca ganancia de peso y además con una disminución del ejercicio. Y que incluso podemos ver fracturas atraumáticas, especialmente de columna lumbar. Entonces, también se ha encontrado un fenotipo que inicia como raquirrígido. Recordemos que los paraespinales son uno de los músculos que más afecta a la enfermedad de Pompe de forma temprana, pero también podemos tener camptocormia o incluso podemos tener cifoscoliosis. Entonces, en estos pacientes con alteraciones musculoesqueléticas que no hayamos encontrado una etiología, podríamos también considerarlo. Obviamente la enfermedad de Pompe es multisistémica. Sabemos y está muy claro que el glucógeno no solamente se va a acumular en el músculo esquelético, también se va a acumular en el músculo cardíaco, incluso en los late onset. Tendemos a pensar que la cardiomiopatía es solamente algo de los Pompe infantil, pero eso no es cierto. Podemos ver cambios del ventrículo izquierdo, bradiarritmias. Sabemos que podemos tener compromiso neuropsiquiátrico muy frecuente, aneurismas cerebrales, dolicoectasias, compromiso del músculo liso a nivel gastrointestinal con todas estas manifestaciones, compromiso vulvar y de compromiso deglutorio que no solamente se debe al compromiso lingual, inclusive una tasa bastante elevada de neuropatía de fibra pequeña y hipoacusia y compromiso del detrusor vesical. Obviamente estos signos pues evidentemente están muy lejos de quizás si yo los veo de pensar en Pompe, pero cuando encontramos el diagnóstico y lo preguntamos generalmente los encontramos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Es decir, yo tengo la sospecha, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para confirmarla o descartarla? Pues en Colombia lo que utilizamos es la prueba enzimática en papel de filtro o el famoso DBS. Si el DBS sale normal, yo tengo que confirmarlo. Si bien hay algunas guías que hablan de repetir el DBS, para mí es mucho más práctico confirmarlo haciendo el estudio de leucocitos, que se puede hacer o en sustrato sintético o en sustrato natural con glucógeno. Siempre con acarbosa, obviamente, para evitar los falsos positivos. La recomendación es este estudio molecular. Yo que les diría, siempre hacer el estudio molecular. Incluso a pesar de que yo pueda hacer el diagnóstico de Pompe con clínica y con la deficiencia enzimática, yo siempre, o sea, es interesante saber el genotipo de mi paciente, no solamente por mi paciente, sino por el resto de familiares. Así que el estudio molecular es tanto confirmatorio como complementario. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Podemos tener DBS negativos, entonces podríamos pensar en nuestra enfermedad o inclusive pensar en hacer biopsia muscular. Si pensamos que quizá el DBS haya tenido algún problema técnico, podemos repetirlo o podemos pasar a la fase de leucocitos. El estudio de leucocitos también me puede salir en zona gris, entonces yo puedo utilizar la prueba confirmatoria en fibroblastos, que tiene una dificultad técnica bastante difícil aquí en Latinoamérica, la verdad no la tenemos tan disponible. La glucosa tetrasacárido, que realmente ha sido bastante interesante, pero en Pompe infantil, en Pompe late onset, todavía no tenemos mucha certeza frente a la utilidad de esto en el diagnóstico del paciente. Y en los estudios moleculares, obviamente que podemos tener también limitaciones. Podemos tener pacientes con variantes patogénicas, pero que son heterocigotos. Entonces yo tendría que buscar de lesiones y duplicaciones con otros estudios como LPA o inclusive utilizar otras técnicas. Pero este es el algoritmo importante tener en cuenta para cuando se tiene la sospecha diagnóstica. De la biopsia muscular, simplemente decir que ya no es la primera línea de diagnóstico, pero sí sigue siendo una herramienta importante de diagnósticos diferenciales, pero que si se va a hacer, hay que hacerla en un centro que cuente con toda la posibilidad y la experiencia para interpretarla, que se haga la microscopía electrónica más la inmunohistoquímica, porque recordemos que la única glucogenosis que se debe a una alteración lisosomal es la enfermedad de Pompe. Si no tenemos esa diferenciación, no podríamos diferenciar en biopsia ninguna digamos, Pompe de otras glucogenosis. Evidentemente, cuando tenemos en la cabeza esta tabla, se les quería mostrar de lo que quizá podrían ser pacientes o los diagnósticos diferenciales de Pompe, donde evidentemente las distrofias de cintura siguen siendo lo más importante. Obviamente esto va a ser diferente en grupos etarios. Duchenne, Becker también, las miopatías mitocondriales, obviamente las otras glucogenosis, la polimiositis, bueno, evidentemente esperaríamos una CPK bastante elevada en las inflamatorias,
y obviamente también una gran cantidad de enfermedades de unión neuromuscular, motoneuronal o incluso miopatías congénitas que podrían hacer de mimos o de camaleones de la enfermedad de Pompe, y son en estos pacientes en los cuales, si no hay una confirmación real de enfermedad, pues también deberíamos considerarlo. ¿Cuáles son los retos y qué nos puede pasar? ¿Qué es lo que a uno le gustaría tener o para tener la certeza del diagnóstico? Tener un paciente con una mutación patogénica homocigoto o al menos heterocigoto compuesto, con la clínica típica de Pompe y con el déficit enzimático. Pero la realidad es que a veces no pasa eso. Yo tengo variantes de origen incierto, tengo pseudodeficiencias que me bajan la enzima sin que genere la enfermedad. Puedo tener pacientes heterocigotos, entonces nos hacemos la pregunta, ¿será un portador o no? ¿O será que no hemos visto las mutaciones en la secuenciación molecular? Los análisis enzimáticos pueden salir en zona gris. Si yo tengo un estudio molecular, pero no tengo una clínica que lo acompañe, eso no funciona, porque siempre el genotipo tiene que estar relacionado con el fenotipo. Y lo otro es que no todas las bases genéticas están curadas, y las que están curadas igual son dinámicas. Entonces, quizá lo que yo sé ahorita de base de datos en 2 meses cambia. Variantes que antes eran consideradas inciertas pueden ser consideradas patogénicas el próximo mes. Así que evidentemente esto hace que uno tenga que tener de la mano, obviamente, el equipo multidisciplinario para ayudar al diagnóstico diferencial. Y finalmente el tratamiento. Cuando yo tengo el diagnóstico, pues actualmente, en la actualidad, el tratamiento que está aprobado es la Al-glucosidasa a una dosis de 20 miligramos por kilo cada 2 semanas, con una infusión que tiene una duración aproximada de 91 a 120 minutos, con algunas variaciones que se pueden hacer en los pacientes. Sin embargo, el tratamiento de enfermedad de Pompe no es solamente terapia de reemplazo enzimático. Eso es bien importante. Los pacientes tienen que estar en un esquema realmente específico de rehabilitación física, respiratoria, nutricional, deglutoria y un apoyo psicológico y de la red de apoyo junto con un equipo multidisciplinario. Si no hacemos esto y colocamos solamente la enzima, básicamente el paciente no va a recibir el beneficio que requiere. Lo otro que tenemos que tener en consideración es que entre más rápido iniciemos la terapia, mejor. Eso está altamente demostrado, especialmente en los Pompe infantil. Tiempo es músculo. Es decir, yo tengo un periodo de tiempo de tratamiento óptimo. Yo quiero tratar esas fibras antes de que tenga una alteración irreversible de las fibras musculares. Esto es lo que pasaba antes cuando no teníamos tratamientos. Es una gráfica de 2001, antes de la aprobación de la enzima. Y en los pacientes infantiles, básicamente, no sobrevivían más de 18 meses. Y los pacientes adultos, la mayoría antes de los 25 años ya tenían un daño irreversible y estaban prácticamente ventilados, sin movilidad y en unidades de cuidado crónico. Así que evidentemente el tratamiento sí ha impactado de forma positiva. ¿A quiénes trato? Entonces, tenemos 4 perfiles de paciente. El paciente en el cual yo tengo el diagnóstico de genotipo confirmado, pero que aún no le veo síntomas ni signos. ¿Qué debo hacer con ese paciente? Esto pasa mucho con el nexo epidemiológico. Entonces, encontré un caso de índice, me busco a los familiares, encuentro que el hermano tiene la mutación también, patogénica homocigoto, pero que nunca se ha quejado de signos y síntomas. ¿Qué debo hacer? Hay que hacer un seguimiento estricto, hay que hacer una valoración bastante acuciosa para buscar ¿qué? Buscar los síntomas, que puede ser incluso síntomas musculares muy claros o incluso una disminución de la funcionalidad diaria atribuible a Pompe. O debo buscar los signos a nivel objetivo muscular, a nivel de la caída de la función respiratoria o incluso donde yo estoy viendo que se está acumulando el glucógeno en el músculo. En los pacientes asintomáticos pero con signos y en los pacientes sintomáticos con o sin signos está muy claro que hay que iniciar el tratamiento inmediatamente. Y el otro grupo es el sintomático grave. Es aquel paciente que desafortunadamente la brecha diagnóstica ha sido muy amplia y entonces el paciente ya tiene un compromiso muscular bastante severo. La recomendación es iniciar el tratamiento, pero a los 12 meses se debe hacer una valoración para establecer que mi paciente realmente se esté beneficiando del tratamiento. Algo muy importante antes de iniciar la terapia es que yo tengo que tener muy claro cuáles son las metas del tratamiento, porque las metas de tratamiento no son iguales para cada paciente. Hay pacientes en que las metas pueden ser retrasar la patología, o hay pacientes incluso que ya están ventilados y que las metas de tratamiento pueden ser mejorar los patrones de ventilación, mejorar calidad de vida o retrasar el uso de otros dispositivos de ayuda. Entonces esto es muy importante que lo tengamos bastante claro. ¿Funciona o no funciona la terapia de reemplazo enzimático en Pompe? Está más que claro. En tasas de sobrevida, ahí lo vemos en línea amarilla, los pacientes con la enzima.
casi 70% estaban vivos después de 3 años en los POMPE infantiles y el 50-60% menos de probabilidad de ventilación invasiva. Calidad de vida mejora dramáticamente desde que están con el tratamiento de reemplazo enzimático. Hay una mejoría de la calidad de vida significativo y que además se sostiene por más de 2 años de seguimiento. Mejoría de la función motora, no hay ninguna duda de que los pacientes con el reemplazo enzimático y el tratamiento multidisciplinario caminan más, caminas 30, 40 metros más que los pacientes placebo, y esto se logra inclusive sostener más de 2 años. Y lo mismo pasa con la función ventilatoria. Hay un menor decremento de la función, incluso hay una mejoría dramática el primer año de la función ventilatoria, que sostiene hacia 2-4 años. Es verdad que los estudios a largo plazo, después de 5 años, se evidencia que de todas maneras la enfermedad, así se haga el tratamiento, de alguna forma va a generar una progresión. ¿Es segura la terapia? Es muy segura. La mayoría de los efectos adversos afortunadamente son leves y se pueden manejar de forma bastante sencilla, y solo en 1% generan choque anafiláctico, pero incluso se puede hacer un tratamiento para ello. Así que bueno, para finalizar, los mensajes finales, que nos quede muy claro que la enfermedad de Pompe es una enfermedad generada por la deficiencia en la enzima alfa-glucosidasa ácida debido a una mutación en el gen GAA, que es de patrón autosómico recesivo, que la clínica puede iniciar a nivel infantil, juvenil o de adulto, y que generalmente viene con un compromiso respiratorio, una elevación de la CPK menor de 2000 y una alteración muscular, preferentemente de la musculatura abdominal, paraespinal, cervical, lengua, diafragma y compartimiento posterior de miembros inferiores. Que el tamizaje en Colombia lo hacemos con DBS, o sea, estudio enzimático en papel de filtro, y la confirmatoria la hacemos en leucocitos y con el estudio molecular. El inicio temprano y oportuno del tratamiento va a impactar definitivamente en la evolución de la enfermedad, y finalmente, pues la terapia ha demostrado evidentemente no solo mejoría en la sobrevida, sino en calidad de vida, funcionalidad motora y respiratoria. Y bueno, muchas gracias por la invitación.